Proyecto Arturo Santana Rosete. El objetivo de este proyecto es dar a conocer a la sociedad, en particular, los indicadores económicos, las ventajas y desventajas durante el periodo neoliberal y afectaciones sociales que se presentaron en la etapa del sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari y cómo se encontraba México en ese tiempo. Este proyecto será dirigido para el profesor Augusto Antonio González Cortés, de la materia Estructura Socioeconómica de México. Aspectos económicos. Carlos Salinas obtuvo más ingresos y se deshizo de muchas empresas de propiedad de gobierno que funcionaban como pérdidas para reducir los gastos y renunció la deuda externa, reduciéndola en un 26%. Se reestructuró y se puso en marcha el Programa Nacional de Solidaridad, que se encargó de dotar de agua, electricidad o banquetas a pueblos lejanos de la ciudad. Uno de los primeros actos de gobierno fue la puesta en marcha del Programa Nacional de Solidaridad, PRONASOL, para estabilizar la economía y fomentar su crecimiento. Proponía eliminar la excesiva intervención estatal para convertir el Estado de un Estado regulador promotor, corresponsable en el desarrollo y en la promoción de la justicia que caliente del crecimiento, de la creación del empleo y luego un sentido de justicia corrigiendo las ineficiencias del mercado que agravan las condiciones de desigualdad entre regiones y entre grupos social. Durante el mandato de Salinas sucedió la venta de Telmex. La venta de Telmex se hizo a través de una subasta pública en la que participaron varios grupos extranjeros ofreciendo cantidades mayores para la compra. Sin embargo, uno de los requerimientos determinantes era que la propiedad mayoritaria quedara en manos mexicanas. Es por eso que de los gobiernos con control accionario mexicano, la mayor fue la encabezada del Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim, por lo que este fue declarado ganador. Con motivo de esta privatización se inició la modernización de la telefonía en México. Otro acontecimiento fue el hecho del Tratado de Libre Comercio que se comenzó a negociar a fin de facilitar el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá en diciembre de 1992. Este hecho fue firmado por los presidentes Carlos Salinas de Gortari, George Bush y el primer ministro canadiense. Aspectos sociales. En enero de 1994 se inició en Chiapas un levantamiento armado indígena que provocó una seria crítica internacional contra su gobierno. A partir de ello, sobrevinieron varios acontecimientos que desembocaron en la estrepitosa caída del peso al final de su mandato presidencial. Durante el último año de su gobierno, el 1 de enero de 1994, día en que el Tratado de Libre Comercio entraba en vigor en el estado de Chiapas, se levantó una rebelión de indígenas pobres y desprovistos de las tierras, denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ellos llamaban a un levantamiento civil pacífico con el fin de defender los derechos de los votantes. En las elecciones presidenciales que iban a celebrarse en el mes de agosto, a lo que Salinas optó por la negociación en lugar de la represión. Pero la racha de quejas de los rebeldes fue un vergonzoso recordatorio del deterioro de las condiciones en las zonas rurales de México. Ventaja. Durante su mandato redujo la deuda externa del país a menos de la mitad, pasando de ser el 63% del PIB en 1988 a 22% en 1994. Fue pionero en el desarrollo de programas sociales de participación comunitaria como PRONASOL, brindando a millones de mexicanos la oportunidad de elevar su nivel de vida. Firmó con Estados Unidos y Canadá el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, consolidándose como el bloque comercial más grande de su tipo en aquella época. Estableció las relaciones diplomáticas con el Vaticano y con los miembros de la Iglesia Católica en nuestro país, sin perder el Estado laico.
Reformó la ley agraria de nuestro país para que se permitiera la división y venta de las tierras ejidales, lo que impulsó la modernización en el campo. Desventajas. Bueno, privatizó más del 90% de las empresas que eran administradas por el gobierno federal para reducir el gasto gubernamental, pero la mayoría fueron vendidas por un precio mucho menor a su valor real. Vendió Telmex al empresario Carlos Slim. Hizo reformas a la Constitución para permitir que capitales extranjeros pudieran invertir en bancos nacionales, sin restricción alguna, y puso a la venta varias instituciones regionales de este tipo. Al término de su mandato, sobrevino una crisis financiera de proporciones nunca antes vistas, llamado el error de diciembre o el efecto tequila, por los mercados internacionales. Su salida de Los Pinos también se vio manchada por grandes escándalos de corrupción, enriquecimiento inexplicable y nexos en el narcotráfico. En conclusión, el éxito obtenido por Salinas en el campo de la liberación económica no correspondió con el resultado de las reformas del sistema político. Hubo algunas evidencias tempranas de éxito, pero los costos políticos y sociales fueron bastante grandes. Y finalmente, Salinas de Gortari termina su mandato dejándole al próximo presidente una de las peores crisis financieras y económicas que ha vivido México.